Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, le saluda el rabino Mijael Ávila desde la congregación Casa del Camino Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos. Este día es el día 6 de marzo del año del 2004, correspondiente al día 13 del mes de Adar del año 5764. Estamos entonces en el mes de Adar. Y en esta semana, la Perashá Shavua, la porción semanal corresponde, cuyo título es Tetzabe. Repitan conmigo, Tetzabe, que bien se podría traducir al español como mandarás. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 27, Éxodo 27, desde el versículo 20 hasta el capítulo 30:10, Éxodo 27, 20 al 30:10. Y dice el versículo 27-20 de Shemot, Éxodo: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Beata Tetzabe et Benei Israel, es como comienza en el hebreo esta porción. En esta semana vamos a continuar leyendo los capítulos de Shemot, de este segundo libro escrito según la tradición por Moshe, en donde vamos a encontrar todo lo referente al servicio que brindaría el pueblo al Eterno, y en gran medida los actores principales dentro de este servicio. ¿Quiénes serían? ¿Quién sería los actores principales del servicio al Eterno? Los Kohanim, así es, los sacerdotes, de los cuales dice la Biblia, vean ahí Éxodo capítulo 28:2. Nos habla de que la vestidura de ellos debería de ser con honra y con hermosura. ¿Lo tienen? Dice ahí 28:2: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y ¿qué? Y hermosura. ¿Ustedes creen que debieron de haber sido majestuoso ver a los sacerdotes que ministraban, y sobre todo al Cohen Gadol? Su vestidura, de alguna u otra manera, siendo blanca, resplandeciente, tendría que ser una buena representación delante del Eterno de un varón que lo representaría a él, en este caso como sumo sacerdote o como el gran sacerdote. Esta honra y hermosura tendría que, para manifestarse, tendría que corresponder a un trabajo que sería designado a unos hombres de los cuales dice la Biblia que deberían de ser sabios precisamente para la confección de estas vestiduras. Y es por ello que en este día vamos a compartir acerca precisamente de esta palabra sabios o sabiduría, que es una característica que debería de tener las personas que elaborarían precisamente estas vestimentas. ¿Cuáles son las aliot, las porciones en las que se divide la perashá? En la primera, capítulo 27, 20 al 28, 11, el Eterno ordena a todo el pueblo traer aceite de olivas machacadas para encender las luminarias, y cómo es que el sacerdote, el Cohen, era el encargado de encenderlas desde la tarde hasta la mañana, como un estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Segunda Lía, capítulo 28, del 12 al 28, 29, las vestiduras sagradas de Aarón y de sus hijos, las piedras de ónix talladas con los nombres de los hijos de Israel, y 6 nombres en una piedra contendrían y 6 nombres en la otra. Esto son las 12 tribus de Israel. Aarón las llevaría sobre lo que le llaman el efod, en memoria precisamente de los hijos de Israel. Tercera Alía, capítulo 28, 30 al 28, 42, dice en esta porción: pondrían sobre su pectoral 2 piedras de las cuales hoy en día no se tiene del todo cierto cómo era su forma. Se le denominan el Urim y el Tumim, que transliterado vendrían a ser luces y perfección. Estos Urim y Tumim eran consultados
por el Cohen Agadol en preguntas específicas que le harían al Eterno al respecto de cuestiones importantes de cómo se debería de conducir el pueblo, o algunas preguntas, y a partir de esas dos piedras, el Urim y el Tumim, el Eterno le respondería. El historiador judío Flavio Josefo, por supuesto no es un nombre hebreo, él tenía un nombre hebreo, él describe que cuando los israelitas iban a la batalla, las piedras brillaban con gran esplendor como una señal de victoria. Y igualmente tendría el Cohen Gadol una lámina de oro puro, en donde estaba grabado Kodesh el Eterno, es decir, santidad del Eterno. En esta como especie de corona que tendría puesta era Kodesh le Hashem, o santidad al Eterno. Era sujetada con un hilo azul celeste y era puesta sobre la frente precisamente de Aarón. Es importante que entendamos que cuando estudiemos al respecto de Aarón, Aarón en realidad mucho nos enseñará al respecto de Mashiach. ¿Por qué? Porque Moshe, siendo el Cohen Agadol, es también una figura, un símbolo de lo que vendría a ser Yeshua Mashiach, porque también él vendría a constituirse como Cohen Agadol. No por la tribu de Leví, sino por la orden. ¿Se acuerdan ustedes de quién? De Malquisedec, el rey o el sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes? Que se encuentra precisamente en el libro de Bereshit. Cuarta Lía, capítulo 28, 43 al 29, 18. Aarón y sus hijos son consagrados y purificados para ser sus sacerdotes. Ahora sus hijos precisamente vendrían también a cumplir esta función. Quinta Lía, capítulo 29, 19 al 29, 37. En la ceremonia de consagración precisamente de Aarón y de sus hijos, la sangre del carnero se aplicaba sobre la oreja del sacerdote como una señal de que éste solo escucharía la Torá del Eterno. Esto es muy interesante porque imagínense que cuando se derramaba la sangre, se ponía de la sangre precisamente en los lóbulos de las orejas. O sea, era una figura o era una imagen bastante extraña, ¿no? Estar viendo precisamente a unos hombres que con la sangre eran utilizados para ponérselos. Además, con cada carnero y la 10ª parte de una semolá, mezclada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas, y la libación de 1/4 de hin de vino para el primer carnero, y nos sigue demostrando cómo eran las siguientes ofrendas de sacrificio de los carneros. Por último, la 7ª Aliot, capítulo 31 al 30:10, harían un altar hecho de madera de acacia para quemar incienso de 1 codo de largo y de 1 codo de ancho y de 2 codos de alto. Sería cuadrado y saldrían de él unos cuernos. De oro puro sería cubierto este misbeach, este altar, tanto en su techo como en sus paredes y en sus cuernos, y sobre él Aarón quemaría incienso todas las tardes al encender precisamente la menorá perpetuamente por las generaciones. Vamos a comenzar con la enseñanza hablando precisamente de la palabra sabio. Vamos a Éxodo capítulo 28, verso 1. Shemot 28, versículo 1. Vamos a leer, por favor. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, y a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlas, para que sea mi sacerdote, mi Cohen. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, que era precisamente lo que se ponían sobre la cabeza, y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, como hemos leído aquí, las personas destinadas para realizar la elaboración de la ropa de los Kohanim, si se fijan al principio del verso 3, dice ahí, verso 3 de Shemot 28, y tú hablarás a todos los sabios de corazón. ¿Sí lo ven ahí? A quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría.
Entonces, esas personas que eran llamadas sabias de corazón, en el hebreo para el vocablo sabio, apréndanselo, es el vocablo hebreo hakam. Repítanlo por favor, hakam. Hakam es precisamente el verbo que da origen a esta palabra sabio, y el sustantivo es la palabra hokmah. Repitan, hokmah. Hokmah sería J-O-K-M-A-H, hokmah, de los cuales vamos a estudiar precisamente esta semana. Entonces, en la Escritura nos da los nombres de los destinados para llevar a cabo esta honrosa tarea. ¿Se imaginan ustedes que de repente el Eterno diera alguna palabra en estos días, cuando se reedificara el Beit HaMikdash, y de repente por ahí dijeran, a ver, Esther, Naomi, Yoshua, Eleazar, hombres y mujeres sabios de corazón van a ser destinados para hacer X cosa? Imagínense la honra que se sentiría, ¿sí o no? Entonces, estos hombres a los cuales sería destinada esta tarea, se les identifica por nombre. Uno de ellos iba a ser Bezalel y otro Aholiab. Los significados de los nombres de Bezalel y de Aholiab van a ilustrar muchísimo precisamente su tarea. Uno de ellos significa en la sombra del Eterno, y otro significa la tienda del Padre. Vamos a ver el Éxodo capítulo 31:2. Shemot 31:2, en donde aparecen estos dos varones. ¿Ya lo tienen? Dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿de quién? Del Ruach, de Elohim, del Eterno, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre de ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que he mandado. Con esto nos damos cuenta que la sabiduría tiene por objeto servir al Eterno. Si alguien es sabio, ¿para qué el Eterno le da sabiduría? Para servirle a Él, ¿están ustedes de acuerdo? Les dice a estos hombres que eran sabios de corazón, y les empieza a dejar toda la tarea que ellos iban precisamente a usar. Entonces, si la sabiduría hemos aprendido que debe de servir para ser puesta delante del Eterno, ahora la pregunta clave es cómo se obtiene sabiduría. ¿Quieren ustedes obtener sabiduría o no? Entonces, para responder esta pregunta, es interesante considerar lo que la Escritura nos enseña respecto de la sabiduría. ¿En dónde se aloja la sabiduría? Les pregunto yo. En el corazón. Ahora, para los que nos están viendo, existe una conferencia en audio en donde enseño precisamente un poco profundamente lo que es el significado del corazón. Y hemos compartido en otras ocasiones que en el corazón se almacena la voluntad del Eterno, o en ausencia o en carencia de esta se almacena la voluntad del hombre. Y la voluntad del hombre o la voluntad del Eterno, que está almacenada dependiendo qué tanto conocemos de Hashem o qué tanto ignoramos, bueno, es ahí donde se almacena, y a final de cuentas el corazón va a ser la base precisamente para toda decisión del hombre. Vean Éxodo capítulo 36:1, por favor. Shemot 36:1. ¿Sí lo tienen? Dice, así pues Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, ¿sí lo ven?
Quien Hashem dio sabiduría e inteligencia para saber toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que he mandado. Éxodo 36:2. Y Moshe llamó a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Hashem sabiduría, todo hombre quien a su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Vean el verso 8, ahí mismo. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Entonces, si alguien quiere verdaderamente ser sabio, necesitamos conocer primero la voluntad del Eterno para que esa voluntad del Eterno sea sembrada en nuestro corazón y de ahí emane precisamente la sabiduría. ¿Qué tan sabios somos? Bueno, en primera instancia dependerá qué tanto conocemos la voluntad del Eterno. Ahora, el hecho de que conozcamos la voluntad del Eterno no es garantía de que seamos sabios. Porque, como voy a demostrar más adelante, a final de cuentas la sabiduría es la aplicación del conocimiento de la voluntad de Hashem. Pero si alguien quiere ser sabio, en primera instancia necesitamos conocer la voluntad del Eterno, y esta va a ser el primer paso para que alcancemos nosotros sabiduría. Ahora bien, vayamos a Devarim capítulo 4, verso 1. Vean cómo es que esto que les estoy platicando está escrito. Devarim, capítulo 4, verso 1, Deuteronomio 4, 1. ¿Ya lo tienen? Devarim 4, 1. Ahora pues, oye Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Hashem, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem, vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Sí lo ven ahí? Ahí lo que nos está tratando de decir la palabra del Eterno es que todos los mandamientos, los estatutos que el Eterno nos enseña, debemos de cuidarnos de guardarlo precisamente. Y verso 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Hashem con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Hashem tu Dios que en medio de ti. Mas vosotros que siguisteis a Hashem vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Hashem mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Entonces, el conocer la voluntad del Eterno nos dará garantía precisamente de que seamos preservados cada uno de nosotros. Ahora vean el capítulo 4, 6 de Devarim, Deuteronomio 4, 6, que es el mismo contexto que acabo yo de leer. Dice ahí, guárdalos pues y ponlos por obra. ¿Qué vamos a guardar y poner por obra? La voluntad de Hashem. Dice, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Sí lo ven? ¿Qué es nuestra sabiduría? Guardar y poner por obra la voluntad del Eterno. Yo podré saber mucho de Torah, pero si no la practico, me quedo a medias. No soy sabio completo. Me refiero a mí en particular, incluyendo a todos ustedes. ¿Qué tanto conocemos de la voluntad del Eterno? Vean verso 6 otra vez. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Les ha pasado que cuando ustedes platican con alguna persona, les dicen, ay, es que me gusta cómo habla? Es que usted conoce tanto, ¿sí o no? Cuando compartes de la palabra del Eterno a otras personas. ¿Y por qué? Porque la gente se maravilla y pregunta, ¿de dónde tienen ustedes la sabiduría? Pues la obtenemos ¿de dónde? Del conocimiento de la voluntad del Eterno. Ahora, vean Proverbios 10:8. Mishlech 10:8. ¿Están ustedes de acuerdo que para ser sabios necesitamos guardar la voluntad del Eterno? ¿Verdad? Ya lo acabamos de leer. Ahora, fíjense bien, si nosotros verdaderamente le damos oportunidad al Eterno de seducirnos para ser sabios,
Vean lo que dice Mishlech, Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Cuando desde la bimá, desde el púlpito se está compartiendo la voluntad del Eterno, y si ustedes lo reciben, eso es un indicio de que son sabios. Pero si no guardan la voluntad del Eterno, es un indicio de que no lo son, o de que no lo somos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más nos enseña la Biblia al respecto de hombres y mujeres sabios? Porque ustedes saben que a lo largo de la Torá nos enseña a través de varios ejemplos de personas que fueron sabios, como Yosef, como Shlomo, o como las mujeres que colaboraron precisamente en la elaboración de todo lo que tenía que ver con el Mishkan. Se los voy a leer, nada más apúntenlo. Génesis 41:39, Bereshit 41:39. Y dijo Faraón a Yosef, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Vean cómo la Biblia dice que Yosef era un hombre sabio reconocido por el mismo Faraón. Otro ejemplo, Primera de Reyes 5:7. Cuando Irán oyó las palabras de Shlomo, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Hashem, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Entonces, ¿quién es sabio? Aquel que la gente lo reconoce como tal. Shemot 35:25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Entonces, a lo largo del Tanaj hay muchos ejemplos de gente sabia. Yosef, ya les he compartido. Shlomo, las mujeres, y bueno sería estudiar sus vidas para que aprendamos al respecto de ellos. Ahora, ¿qué característica, vamos a suponer ahorita, que hubiera dentro de ustedes o aquí en la Bet Knesset, alguien sentado, hombre o mujer, y que dijera, yo soy muy sabio? ¿Cómo podríamos constatar si efectivamente somos sabios o no? Pues hay que ponerlos con el espejo de la Torah. Y aquí voy a darles algunas características que debe de tener alguien que es sabio. ¿Ok? ¿Qué características debe tener alguien que es sabio? Apúntenlo, por favor. Más bien nada más apunten las citas y no las busquen. Escúchenlas porque tengo muchísimo por compartir y no me va a dar tiempo. Proverbios 10:14, Mishlech 10:14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Como quien dice, una persona que es sabia no desaprovecha la oportunidad de seguir aprendiendo. Dicen los sabios de nuestro pueblo que sabio es aquel que aprende de todos. Así es que alguien que es sabio guarda la sabiduría. Esto es, de todos está pendiente de qué va a aprender. Yo puedo aprender de mis hijos pequeños, por supuesto que debo de aprender de ellos. Otra característica que tiene un sabio, eso es muy importante, perdón, lo que acabo yo de decir, porque hay gente que se considera sabio y de repente está entre aparentes, mucha gente indocta, y dicen, ay, es que las pláticas o esto o lo otro, y sienten que no tienen nada por aprender. Sabio es aquella persona que siempre estará dispuesta a aprender, no importando de quién. ¿Qué otra característica tiene el sabio? Eclesiastés 2:14, Coelet 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Es decir, si alguien es sabio, es aquel que es capaz de discernir lo que tiene enfrente de sus ojos. Yo recuerdo uno de los eventos más tristes en mi vida, es cuando una persona que no era hija del Eterno me corrigió, y yo llegué corriendo con mi esposa llorando y le dije, es que mira, me dijeron esto. Y ella se voltea y me dice, yo ya te lo había dicho. Y más me puse a llorar. ¿Por qué? Porque yo no era sabio. Sí, las cosas que eran tan evidentes ante mis ojos, no era capaz de verlas. Y en este caso, un sabio es aquel que las cosas que están enfrente son evidentes y él las debe de ver precisamente. Otra característica del sabio es que el oído del sabio busca ciencia, busca conocimiento. Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. ¿A ustedes les ha sucedido que de repente no tienen nada que hacer y están aburridos? Yo quiero decirles
que en realidad un sabio no se debería de aburrir, porque siempre debería de estar buscando algo que leer, algo en que instruirse, algo que aprender, algo que buscar. Yo de repente, mi esposa y yo, sin duda alguna, aquí está mi esposa y aquí está mi mamá, me refiero, aquí está mi mamá para que lo constate y aquí está mi esposa, que es con la que vivo. Somos un matrimonio ante los ojos de algunas gentes muy sui generis, muy diferente. Y muchas veces nos volteamos a ver, mi esposa y yo, y nos volteamos y decimos, ay, es que ante los ojos de las personas pudiéramos parecer que somos un matrimonio muy aburrido. ¿Por qué? Porque muchas veces los matrimonios están pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? Para tratar de disipar su vida, su tiempo, y nosotros estamos tan felices encerrados en nuestra casa, tan felices estando juntos. ¿Por qué? Porque siempre estamos teniendo una cosa que hacer. Entonces, dice aquí que el sabio va a buscar ciencia. En realidad nosotros deberíamos siempre de estar considerando en qué vamos a estar aprovechando nuestro tiempo al máximo. Dice el libro de el Brit Hadashah que aún de toda palabra ociosa seremos juzgados. Y esto lo corrobora precisamente el Pirkei Avot. Entonces, cuidado cuando estemos aburridos. Y si decimos que estamos aburridos, tenemos que reflexionar en qué cosas vamos a aprovechar nuestro tiempo. Otra característica del sabio es que el sabio es prudente con su boca. Proverbios 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Entonces, el sabio va a demostrar que es sabio cuando calla, cuando debe de callar, y cuando habla, cuando debe de hablar. ¿Están ustedes de acuerdo? Ahora, aquí hay un problema, o más bien una bendición que tiene el género femenino. Es que, según la ciencia, dice que el género femenino no nada más utiliza un hemisferio, sino utilizan ambos hemisferios, y por eso es que las mujeres tienen una cualidad, una virtud diferente a la del hombre. La mujer puede hablar más correctamente, con más soltura que nosotros los hombres. Yo les decía alguna vez, si ustedes escuchan a un locutor hombre y a un locutor mujer, la mujer no se va a equivocar y el hombre sí. Pero con ello lleva de la mano otra cosa, que muchas veces la mujer es muy dada a hablar de más. Y yo me he topado en fechas recientes a mujeres que están haciendo el esfuerzo por no hablar. Y cuando yo me encuentro a una mujer que hace el esfuerzo por no hablar, me bendice muchísimo. Me refiero, y no estoy generalizando a todas las mujeres, pero cuando una mujer ha reconocido que tiene un problema, que habla de más, que se ha sentado el hombre y la mujer, y de repente la mujer se suelta hablando y el hombre por acá todo serio, y de repente así como que por atrás le quiere dar un codazo o un pellizco, así como diciendo, ya no digas, ya no hables, ya no esto. Bueno, pues debemos siempre de considerar que un hombre o una mujer sabia es aquel que es prudente con su boca. ¿Ok? ¿Qué otra característica tiene el hombre o la mujer sabia? Es que el sabio es llamado prudente por las personas. Les pregunto yo, ¿alguna vez a ustedes les han hablado, les han dicho prudente? ¿Alguna vez les han dicho, es que tú cómo eres prudente? ¿Cómo eres sensato? Vean lo que dice la Biblia, Proverbios 16:21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Quién es prudente? Aquel que sabe decir las cosas con tacto, aquel que va a pensar siempre lo que va a decir, aquel que va a considerar el momento apropiado para decirlo. ¿Ok? Otra característica del sabio es que la boca del sabio va a esparcir sabiduría. Proverbios 15:7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Qué quiere decir esto, que la boca del sabio esparce sabiduría? Pues bueno, que lo que nosotros decimos tiene que estar siempre rodeado de bendición para la gente. ¿Están ustedes de acuerdo? Siempre dar bendición precisamente a la gente. Otra característica del sabio es que el sabio teme y se aparta del mal. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente
y confiado. Miren, el sabio no va a ser precisamente un hombre temerario, que como muchas veces nos sucede, se nos meten en el coche y ya estamos dispuestos a bajarnos. Precisamente sería lo contrario a eso. ¿Estamos de acuerdo? Sería lo contrario a eso. Entonces, un hombre que es sabio va a temer y se va a apartar del mal. Entonces, esto quiere decir que un hombre que verdaderamente es sabio siempre va a medir los alcances de sus actos y de las consecuencias de su entorno. Otra persona que es sabia, un hombre o mujer que es sabia, tiene la característica de que va a apartar la ira. Proverbios 29:8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Cuando hay una problemática, el que es sabio siempre tratará de mitigar y de que no permitir que la sangre ruede. Proverbios 29:11, Mishlech 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Estas características que estoy diciendo, miren, sería muy bueno que las apuntaran y las pegáramos cada uno de nosotros en nuestra recámara. Y que cuando nos vayamos a dormir, las pongamos como un espejo para ver cuántas coincidimos con ellas en el transcurso de nuestro día. Otra característica del hombre o la mujer sabia es que cuando una persona es sabia, siempre va a aceptar una corrección. ¿Quién es aquella persona que no es sabia? Que cuando se le corrige, no acepta la corrección. Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Miren, sobre todo yo cuando estoy en la congregación, es muy frecuente estar compartiendo, estar bendiciendo, pero cuando en determinados momentos llega el momento en el cual yo me veo en la necesidad de corregir, es ahí cuando en realidad se pone a prueba la vida de cada uno de nosotros. No soy muy dado a hacerlo, pero cuando muchas veces lo hago personalmente, la corrección, es ahí cuando entonces evalúas qué tan sabio o qué tan sabia es una mujer o un hombre. Otra característica de un sabio es que no nada más cuando se le amonesta ama a la persona que la amonesta, sino además va a aprender ciencia. Proverbios 21:11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Siempre detrás de una corrección, el sabio, hombre o mujer, aprenderán de ella. Otra característica del sabio es que la sabiduría ilumina el rostro del hombre. ¿Les ha pasado a ustedes, díganme, que de repente alguien les dice y los ve y les dice, ay, qué bueno es verte, me gusta ver tu rostro, me gusta verte a ti? Pues bueno, una característica de alguien que es sabio, a final de cuentas, también lo refleja en lo exterior, aún en su forma de su cara. Eclesiastés Coelet 8:1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Hace poco tiempo, y esto no en vanagloria, pero sí de alguna u otra manera, porque es difícil muchas veces el estar siempre bajo presión. Hace poco tiempo yo le platicaba a mi esposa que yo estaba charlando con el controlador de la empresa y de repente él me comenta que se reúne con sus hermanos, cada uno de ellos tiene una filosofía de vida, una religión diferente, y hay un hermano que está con los gnósticos y estaban hablando de una problemática que se tenía. Y se voltea él conmigo y me dice, es que mi hermano, sí, mucho gnosticismo, mucho esto, mucho el otro, pero cuando llegan los momentos críticos, no hay quien lo aguante. Entonces yo le decía, oye, ya tenemos 10 años de conocernos, ya tenemos 10 años de estar en el trabajo, de pasar los momentos difíciles. Y le preguntaba, ¿yo he pasado la prueba delante de ti? Y no les digo la respuesta, pero sí se lo pregunté. ¿Qué otra cosa? Ahora, hasta aquí hemos visto las características del sabio. Ahora, ¿qué parte nos corresponde a nosotros cumplir para adquirir sabiduría? Esta ya es
lo que tenemos que tomar nota. Si alguien dice que es sabio, bueno, debemos de ponerlo bajo el espejo que ya les he yo compartido. Pero ahora viene la contrapartida. A cada uno de nosotros, nuestro interés es qué parte debemos de cumplir para adquirir sabiduría. Y por favor tomen nota. Punto número 1, debemos obedecer el consejo, ya que esto es sabio. Debemos de obedecer el consejo, ya que esto es sabio. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12:15. Mishlech 12:15. Entonces, si ustedes quieren ser sabios, siempre debemos de oír consejo. Proverbios 13:1, ahí mismo, el hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Cómo podremos decir que uno de nuestros hijos es sabio cuando nosotros le damos un consejo y nuestro hijo lo sigue? ¿Qué otro debemos de hacer para considerarnos y alcanzar esa sabiduría? Debemos de oír la palabra de los sabios. Proverbios 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Proverbios 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. ¿Sería bueno que nosotros leyéramos algún libro de algún rabino considerado por nuestro pueblo como sabio? Por supuesto que es bueno. ¿Sería bueno que escucháramos de alguien en vida alguna enseñanza o algún consejo? Por supuesto que eso es lo correcto. Si queremos ser sabios, debemos de aprender a oír las palabras de los sabios. Otra cosa que debemos de hacer los que estamos interesados en adquirir sabiduría, debemos de escuchar las palabras de los sabios, como ya previamente lo he dicho, pero ahora con una característica: en quietud. ¿Sí? La otra característica es que debemos de escuchar la palabra del sabio, pero ahora no nada más debemos de escucharla, sino también debemos de escucharla en quietud. Eclesiastés 9:17, Coelet 9:17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Coelet 9:17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores. Esto es, cuando estás delante de una persona que a tu juicio es considerada sabia, miren, debemos de tomarnos todo el tiempo del mundo a escuchar. Y si estamos leyendo, todo el tiempo del mundo a leer. Debemos de escuchar las palabras de alguien sabio en quietud, con todo el tiempo, y que nadie nos esté perturbando. Otra característica es que debemos de juntarnos con sabios para volvernos sabios. ¿Se acuerdan que dice el dicho popular? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Ahora, ¿queremos ser sabios? Pues aquí la pregunta es, ¿quiénes son tus compañeros de escuela, de trabajo? ¿Con qué clase de gente te juntas? Proverbios 13:20. Mishlech 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Miren mujeres y miren hombres, debemos de tener nuestro círculo de personas con las cuales nos juntamos, rodearnos de hombres y de mujeres sabias. Y muchas veces lo que hacemos es lo contrario, nos vamos y nos juntamos con la compañera del trabajo, que es la considerada la más relajienta, la que más mal habla. ¿Por qué? Pues porque nos agrada su compañía, con ella nos las pasamos bien. Pues bueno, debemos de cuidarnos mucho con qué clase de gentes nos juntamos. Ya por último, otra característica si nosotros queremos ser sabios, debemos de guardarnos de dictaminar que somos sabios en nuestra propia opinión. Otra vez, debemos de guardarnos de dictaminar en nuestra propia opinión que somos sabios. Proverbios 3:7, Mishlech 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Y Proverbios 26:12, Mishlech 26:12. ¿Has visto a hombre sabio en su propia opinión? Es la pregunta. Entonces, si hay alguien que dice de sí mismo que es sabio, aguas. Porque lo más probable es que no lo sea.
¿Quién es aquel hombre o aquella mujer que es sabia? Aquella que su entorno, la gente que lo rodea, así lo considera. ¿Correcto? Entonces, en nuestra naturaleza está el buscar un reconocimiento. Sin embargo, a lo largo de toda la Biblia, solamente va a ser válido el reconocimiento siempre y cuando la gente nos reconozca como tal. Así es que ruego por favor que hayan tomado nota y que cuando lleguen en su casa, estas características del sabio y de lo que necesitamos hacer para ser sabios, las pongamos por obra. Ahora, les voy a decir una cosa. Si ustedes quieren ser sabios y llegan a su casa y no ponen por obra esto, pues bueno, ya de entrada están reprobados para ser considerados como hombres o como mujeres sabias. La conclusión, si notamos, cuando leímos todos los pasukim, los versículos, al respecto de los sabios de corazón, dice la Escritura que el Eterno les había dado un ruaj, un espíritu de jogma, un espíritu de sabiduría. Situación que esto es muy interesante. Este espíritu de sabiduría está en el Eterno concederlo. Porque miren, hay dos caminos en los cuales, en esta ocasión, podemos alcanzar la sabiduría. Conociendo la voluntad del Eterno, guardándola en nuestro corazón y hacerla. Y el segundo camino también es válido, pedirle al Eterno que nos dé un espíritu de sabiduría. Obviamente ese espíritu de sabiduría lo que nos va a dar a nosotros es que la palabra del Eterno sea sembrada con nosotros con una mayor efectividad. Eclesiastés 2.26, Coelet 2.26. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿Sí lo acaban de escuchar? El hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Otro ejemplo que nos enseña la Biblia de que cómo es que el Eterno puede dar sabiduría a un hombre o a una mujer, es en el caso de Moshe. Moshe era un hombre sabio, y cuando él impone sus manos para delegar su autoridad, ¿a quién delegó su autoridad Moshe? A Yoshua, a Josué. Cuando él le impone manos a Yoshua, le transmite también su sabiduría. Devarim 34.9. Deuteronomio 34.9. Y Yoshua, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Amén. Moshe había puesto sus manos sobre él. Ahora, otro ejemplo de alguien que fue sabio. ¿Quién creen? Yeshua HaMashiach, conocido coloquialmente como Jesús el Cristo, pero para los que sabemos que correctamente sería su pronunciación Yeshua HaMashiach, dice la Biblia una profecía respecto de él en Isaías 11.1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará a sus raíces, y reposará sobre él espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de la inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Hashem, y le hará entender diligentemente el temor de Hashem. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11.1. Ahora, ya por último, y con esto quiero terminar, Efesios 1.15. Efesim 1.15. Y esto sí búsquenlo por favor, porque a final de cuentas, toda enseñanza tiene por objeto que la pongamos en práctica. ¿Verdad? Si no, a final de cuentas es una enseñanza, una sabiduría, que tal vez se podrá ir en este video de enseñanza o en este audio para la gente que nos está escuchando, y podría llegar a un país lejano de nosotros y la gente sí aprovecharla, y no precisamente aprovecharla a la gente de Derech. Pero es importante que la aprendamos nosotros, a que toda esta enseñanza, en primer lugar, la aprovechemos nosotros, y por supuesto a toda la gente que la cual le llegará. Efesios 1.15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua,
y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor, Yeshua Mashiach, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. ¿Podemos lograr que el Eterno nos dé un espíritu de sabiduría? ¿Quieren ustedes sabiduría? Sí. ¿Queremos sabiduría? Para los que nos están viendo, ¿ustedes quieren sabiduría? Restará pedírsela al Eterno, y si el Eterno en su misericordia nos quieren dar, por supuesto que esa sabiduría la debemos de aprovechar y aprovechar al máximo. Desde la sinagoga Beth Aderech, Casa del Camino, el rabino Mijael Ávila, los bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach y ruego que el Eterno les dé un espíritu de sabiduría. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.